Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Espero en el Señor se encuentren muy, pero muy bien. Hoy quisiera compartirles una meditación de la palabra que se encuentra en Malaquías en el capítulo 2. Y antes de llegar a la cita bíblica, quisiera que pensásemos por un momento, ¿no? En la expectativa que tendríamos de un padre. Un hijo tiene sed. Un hijo eh, está en un día caluroso y le dice a su papá: papi, tengo mucha sed. Este padre, ¿qué haría con su hijo? Seguramente le daría agua a tomar, le daría una botella para que se hidratara. Pero ¿qué pensaríamos de un padre que en medio de esa situación, en vez de agua, le dé una botella de veneno? Diríamos, es un mal padre, diríamos, es lo peor, y tendríamos una cantidad de adjetivos para describir a este mal padre. Y de una manera particular, en el capítulo 2 de esa profecía, Malaquías, nos deja ver una reflexión sobre el sacerdocio, sobre lo que estaban haciendo, lo que estaban permitiendo, sobre lo que era su pecado, sobre lo que era el privilegio que Dios les había otorgado a los sacerdotes en los tiempos en que después del exilio llegan de nuevo a Jerusalén, reconstruyen el muro en los tiempos de Nehemías, en que el templo es de nuevo restablecido, en que se lleva a cabo de nuevo el ejercicio de las ofrendas, pero están en un punto de un bajón espiritual, en un punto en el que los sacerdotes, quienes deberían ser, así como el padre esperaríamos de una persona que le nutriera, que proveyera, que cuidara de su hijo, los sacerdotes tenían una responsabilidad delante del Señor, y era llevar al pueblo y conducirlo a Dios, que de su boca pudieran dar a conocer el nombre de Dios, que de su boca pudieran enseñarle la ley al pueblo. Pero notamos que en el libro de Malaquías nos deja ver la condición nefasta del sacerdocio. En el capítulo 1 de la profecía de Malaquías, en el versículo 6 en adelante, nos deja ver una serie de preguntas que hace el profeta y que, guiado por el Espíritu Santo, a la vez contesta, ¿no? Con otra pregunta, rebatiendo los argumentos tentativos que daría el pueblo, que darían los sacerdotes para con las preguntas que Dios les está haciendo. Hay acusaciones de parte de Dios en el versículo 6, en que no están honrando al Señor, en que no están temiendo al Señor, en que están menospreciando el nombre de Dios. Y todo esto porque ellos permitían que se llevase a cabo y que el pueblo llevase ofrendas totalmente desagradables, de las cuales Dios no había mandado, permitiendo que se llevase lo enfermo, lo cojo, lo peor. Es tan así que el pueblo estaba llevando cosas totalmente dañadas, torcidas, que no era lo que Dios había establecido en la ley, y los sacerdotes guardaban silencio, muy posiblemente llevados por su orgullo, por su soberbia, por su pensamiento en sí mismos, diciendo, pues necesitamos porción de carne, no importa cómo esté. Permitían que las personas llevasen animales de voto, pero prometían al Señor: voy a llevar tal cosa, pero llevaban otra cosa, sabiendo que el voto a los ojos de Dios era un compromiso seguro y un compromiso que tenían que hacer. En el capítulo 2 al final nos deja ver también que los sacerdotes se habían unido a mujeres que no temerosas de Dios, de esas naciones paganas, y había un gran desorden, había un gran caos en medio de los sacerdotes. Dios les había enviado juicio, les había convertido sus bendiciones en maldiciones, los había hecho viles. Dice en el capítulo 2, en el versículo 3, que tomaría el estiércol y se lo untaría por la cara. Y bueno, esas eran las consecuencias del pecado de los sacerdotes. ¿Por qué Dios tiene palabras tan fuertes para con los sacerdotes? Porque la palabra dice en Oseas capítulo 4, versículo 9, tal cual como el sacerdote, así será el pueblo. Y nos deja ver aquí en Malaquías capítulo 2 en la condición del sacerdocio.
Y vamos a pasar primeramente a ver ese privilegio que tenían los sacerdotes, al que era el propósito de los sacerdotes y el pecado también y sus consecuencias. Dice capítulo 2, versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Y está encasillando Dios a los levitas en un mismo grupo como de sacerdotes, haciéndoles ver que Dios les había dado un pacto, un compromiso que nos remonta a ese momento allá en Éxodo, cuando eh, Moisés y Josué suben al monte para recibir las tablas de la ley. Josué se queda un poco más abajo, Moisés sube durante 40 días, mientras tanto el pueblo está abajo con Aarón y deciden hacer un ídolo el cual van a adorar. De manera que cuando baja Moisés, sabemos la escena, quiebra las tablas de la ley y en todo ese furor despedaza al becerro de oro, pero también llama y dice, ¿quién está por el Señor? Y aparece una tribu que son los levitas, quienes tienen un compromiso y un celo por el Señor, y en ese momento Dios guiado por Dios, le ordena a Moisés y vemos todo este conjunto de cosas pasando que matan a todas estas personas que habían participado de esta adoración idolátrica. Un celo, un pacto, un compromiso de vida que habían tenido los levitas antiguamente. Versículo 5 dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Y el propósito de Dios con los levitas, que conociesen a ese Dios grande, soberano, al cual les encargó la ley, al cual deberíamos someternos en ese temor reverencial a ese Dios grande y sublime, a ese Dios santo, a ese Dios justo. Y los levitas le temieron. Versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos la gran responsabilidad y el enorme privilegio que tenían los levitas, que tenían los sacerdotes, y era que delante de Dios eran mensajeros de Jehová. ¿Y qué era un mensajero de Jehová? Alguien que hace apartar de la maldad, del pecado al pueblo. ¿Y cómo lo hace? Dice, porque el versículo 7, porque en los labios del sacerdote está la sabiduría. La sabiduría viene de la palabra. El consejo de Dios viene de la palabra. En su boca, dice ahí, de su boca el pueblo buscará la ley. Y si hay algo que debían tener los sacerdotes era eso, alimentarse y nutrirse de la palabra, tenerla en su corazón, ponerla en sus labios, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla en la boca. Y aquí tenemos a un puñado de sacerdotes que en este momento, en esta época, no estaban cumpliendo ese propósito por el cual Dios les había puesto. No andaron con el Señor ni en justicia ni en paz. En sus labios no había la palabra. En sus labios no estaba la ley. En sus labios no estaba el corazón de Dios. Y pues mucho menos con su mal ejemplo iban a hacer apartar a otros de la maldad. No lo iban a hacer. De manera que nos hace un llamado de atención también. Y es que tiene que ver eso de los sacerdotes conmigo. La Biblia dice, y en Pedro nos comunica que nosotros en Cristo Jesús somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, somos ese pueblo adquirido por Dios. De manera que nosotros, Dios nos ha puesto como sacerdotes, sacerdotes en el hogar, sacerdotes tal vez en un sentido ministerial, de tener la palabra en nuestros labios y darla a conocer a otros. Sacerdotes en la medida en que pronto estás participando del servicio de una iglesia local. ¿Y cómo estamos llevando a cabo ese sacerdocio? Nosotros en casa como varones, Dios nos ha delegado ese sacerdocio sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. ¿Cómo estamos llevando a cabo ello? ¿Será que las personas bajo nuestra tutela en casa se acercan a nosotros y encuentran sabiduría en la palabra, nosotros que llevamos en nuestros corazones y nuestros labios la palabra de Dios?
Si estamos haciendo eso, estamos honrando al Señor, estamos llevando su nombre y persistamos en comunicar su palabra, persistamos en amonestar a otros para apartarlos del pecado, persistamos en dar a conocer su nombre entre el pueblo. Puede ser tus hijos, entre tu esposa, tal vez personas en tu trabajo, pero que persistamos en ese propósito y en ese llamado sublime que Dios ha dejado también para nosotros ahora como real sacerdocio también, como esa nación santa. Versículo 8 que tenemos aquí, el pecado del pueblo, pecado de los sacerdotes. Dice, más vosotros os habéis apartado del camino, han tomado un desvío, se han ido por otro lado. Dios los quería para que llevaran la palabra, que tuvieran la ley en sus labios, que fueran mensajeros de Dios, que andaran en justicia y en paz, que fuesen ejemplo al pueblo. Pero ellos estaban totalmente apartados y desviados del camino, y no solo eso, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Ya no estaban siguiendo a los mandatos de Dios, sino estaban siendo un tropiezo porque eran un mal ejemplo para otros de lo que debían hacer, de las ofrendas que debían llevar delante de Dios. Estaban siendo un mal ejemplo. Y sigue diciendo el versículo 8 de Malaquías capítulo 2, dice, habéis corrompido o dañado el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. De manera que aquí tenemos todo lo que causó un mal ejemplo de líderes espirituales en medio del pueblo, hicieron que se exorbitase el pecado, que muchos tropezaran, que ellos menospreciaran y pisotearan y dañaran el pacto que Dios había hecho con los levitas, y viene el juicio de Dios. Versículo 9 dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Por qué? Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué estaba pasando con los tiempos de Malaquías? Permitían y decían, esta persona tú puedes presentar tal ofrenda, no hay problema que esté de esta manera, coja, dañada, no importa, porque estaban pensando en sí mismos, en simplemente tener nuestra porción, no importa si esto daña o menosprecia el nombre de Dios, si esto profanamos el santuario, profanamos el altar, ofreciendo ese tipo de sacrificios, no pensaban en eso, hacían acepción de personas en la medida que permitían eso con unas o con otras personas. Pero Dios dice, yo los he hecho viles, lo vas a hacer lo más humillados ante el pueblo, porque iba a tomar el estiércol Dios, iba a tomar, no había tomado el estiércol de esos animales sacrificados y se lo había untado en la cara a todas esas personas, cuando ese estiércol es contaminación y tenían que ser sacados del campamento, ese estiércol allí. De manera que lo que les está diciendo es, yo los voy a sacar del sacerdocio, yo los he hecho viles a ustedes, bajos por su pecado, porque ustedes no han guardado mis caminos. Ustedes debían ser ejemplo, ustedes debían llevar al pueblo y conducirlo a Dios, pero no han hecho absolutamente nada de ello. Por el contrario, han dañado, han corrompido, han hecho tropezar. De manera que tenemos aquí un mal sacerdocio en esos tiempos de Malaquías, y que el Señor nos guarde también de caer en un mal sacerdocio, de apartarnos del camino y del propósito de Dios por no examinarnos a nosotros mismos, por no examinar cómo estamos andando, por no examinar cómo estamos conduciendo nuestro hogar, por no examinar cómo estamos conduciéndonos por la palabra en casa. Que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor también nos anime si nosotros estamos andando en el camino, persistiendo en llevar la palabra, amonestando cuando tal vez nuestros hijos están andando malos pasos, amonestarlos y llevarlos a la palabra y conducirlos a que enderecen su camino. De manera que el llamado de atención es que podamos ser esos buenos mensajeros de parte de Dios, y como sacerdotes de nuestro hogar, como sacerdotes tal vez en la congregación, como sacerdotes tal vez en el trabajo, somos mensajeros de Dios, y que de nosotros brote la palabra, brote la ley,
brote un andar, un temer al Señor, un humillarnos delante de su palabra y poderle obedecer y ser ejemplo también para otros. Que el sentido de este ejemplo de los sacerdocios, de los sacerdotes, perdón, pueda llevarnos también a nosotros a no imitar este mal ejemplo y a persistir en el propósito de Dios como mensajeros de Dios. Que podamos ser ese real sacerdocio en Cristo Jesús, en sus fuerzas, con el poder de su Santo Espíritu, en dependencia de Él, con la guía de la palabra, con la dirección de Él, que podamos ser esos buenos ejemplos, esos buenos mensajeros de parte de Dios. Gracias por atender hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.